Lucas capítulo 12, versículo 29 al 31, en la traducción al lenguaje actual. Dice en el nombre de Cristo Jesús así: no se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Versículo 30. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Versículo 31. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás Él se lo dará a su debido tiempo. El Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento y le invito a que juntamente conmigo alabe y glorifique el nombre del Señor. Amén. El tema en esta preciosa noche se titula Prioridades en el cristianismo. Es un tema muy importante, un tema que, bueno, todos los temas son importantes, pero siempre, como ahorita, procuramos invitarle a que usted pueda poner atención, que pueda, usted cuando pueda, hacer anotaciones. Si es posible volver a escuchar este tema 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que este siervo inútil que tiene acá enfrente diga: oh, qué buena iglesia, sabia. No, lo que a mí me interesa, yo creo que también no solamente a mí, sino a todo aquel que es siervo del Señor, nos interesa, es que usted pueda tener las armas, pueda usted tener los versículos, saber dónde está, o mínimo saber que sí lo dice la Biblia para nuestro socorro y nuestra ayuda. ¿Por qué estamos hablando de las prioridades en el cristianismo? Todo el ser humano tenemos prioridades. ¿Qué es prioridad? Lo primero que ponemos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Antes de conocer del Señor, muchos de nosotros teníamos como prioridades vicios, malos deseos, etcétera, etcétera. Otros tenían como prioridades su familia, su casa, su hogar, un empleo, una escuela, el poder llegar a cierto estatus económico, el algún día decir: yo quiero invitar a mi familia a comer al centro de la Ciudad de México, a un restaurante, y decir: pidan lo que quieran, yo lo pago, ¿no? Muchos de nosotros tenemos como ese tipo de prioridad, y cuando uno llega al matrimonio, la prioridad se vuelve el esposo. Cuando nacen los hijos, la prioridad se vuelven los hijos. Pero entonces, si la prioridad la tenemos definida de manera tan objetiva como el ser humano se la plantea, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos cuesta trabajo a veces entender a las personas? Porque todo el mundo tiene prioridades distintas. Si aquí no conociéramos del Señor, porque en resumen, el tema de hoy es tu prioridad como seguidor de Cristo. Como seguidora de Cristo, tu prioridad y mi prioridad tiene que ser Dios. Dios, en términos sencillos. ¿Por qué? Porque le puedo decir, la prioridad es obedecer a Dios. Pero no va a faltar quien diga: ¿y no hay que amarlo? Sí, hay que amar a Dios. ¿Hay que conocerlo? Amén, hay que conocer a Dios. Pero por eso le digo que nuestra prioridad, y no solamente nuestra, sino que cada vez que nos toque algún día exponer de su santa palabra delante de alguien más o alguna otra persona, como prioridad que sea que la gente conozca a Dios. No queremos que como prioridad ponga usted al pastor, ponga la iglesia, ponga el ministerio, porque tenemos 15 iglesias en la Ciudad de México, tenemos presencia en Honduras, en Guatemala, en Argentina, en Brasil, tenemos misioneros que van a Europa. No, o sea, como prioridad del cristiano es que la gente conozca de Cristo. Simple y sencillo. Suena muy fácil, pero es tan difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque el día de hoy, en este momento que usted se toma la molestia, por así decirlo, en su carne, de escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque en este momento usted podría hacer otras cosas. Podría estar, en vez de escuchar este mensaje, usted podría estar viendo un programa, viendo una película, descansando, yendo a comer con la familia,
quizás visitando a algún familiar que tiene tiempo que no visita, a lo mejor si tiene hijos chiquitos, ayudándoles con la tarea, etcétera, etcétera. Pero usted ha elegido lo mejor, le dijo el Señor a María cuando fue a entrar a su casa de ella junto con su hermana Marta. Marta tenía otras prioridades, que era el quehacer. Y María dijo, ¿el quehacer es importante? Sí, pero no es mi prioridad, no es lo primero que tengo en la mente al momento de que sé que el Señor de los cielos, el Rey de Reyes, al que hace un momento le cantábamos y le adorábamos, está aquí. Yo estoy eligiendo y tengo ese deber, elegir qué es mi prioridad, estar y atender al Señor o estar atenta a la voz del Señor o mi quehacer. En esta noche usted tuvo como prioridad de decir, voy a la iglesia, voy a la congregación, voy al templo, a escuchar la palabra de Dios, a la reunión con los hermanos. Y gloria a Dios, ¿qué cree? Eso, el que se lo está tomando en cuenta y el que le va a pagar va a ser Dios. Nada más. ¿Qué más yo quisiera decirle, hermana? Gracias por haber venido, darle la mano y darle $10, ¿no? Tenga, hermanita, gracias por haber venido, tenga $100, ¿no? Pero desafortunadamente, ¿qué creen? No los tengo y no hay. Al final de cuentas, si ese fuera mi cometido, pues este lugar estaría lleno. Pero ese no es mi cometido. Mi cometido es que usted venga de manera voluntaria, que usted ponga como prioridad al Señor para escuchar su santa palabra. Porque el Señor dijo, este mundo y todos sus deseos pasarán, el cielo y la tierra, pero mi palabra jamás va a pasar. Estamos viendo que en Lucas, el doctor escribe en su evangelio, como usted por lo regular, por lo regular estamos más acostumbrados a la Reina Valera de 1960, se lo voy a leer en la Reina Valera de 1960, para que pongamos atención cómo el Señor hace hincapié y les dice, ¿saben qué? Es que todo lo que ustedes quieren son sus prioridades. Vosotros pues no se preocupéis por lo que han de comer. La comida es prioridad para muchas personas, sí. Y para la mayoría que no conocen de Dios, y aún conociendo de Dios, ¿qué cree? Es prioridad. Dice el Señor, ¿es tu prioridad la comida? Sí, no te preocupes. Ni por lo que has de beber, ni estés con ansiosa inquietud, porque todas estas cosas, la comida y la bebida, buscan las gentes del mundo. ¡Qué tremendo! Si nuestra prioridad es comer y beber, ¿qué cree? No lo dice su servidor, ni lo dice el orden apostólico del ministerio. No. Lo dice el mismísimo Señor. Si tu prioridad es comer y beber, ¿qué crees? Eres gente del mundo. Es decir, sigues perteneciendo a Egipto. Recuerden nuevamente, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto guiados por Moisés, el primer obstáculo que se encontraron no fue un ejército contrario ni enemigos, sino el primer obstáculo fue: ¿qué vamos a comer, Moisés? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ahí hay pepinos, ¿no? Allá hay siembras, allá hay cosechas, allá hay ganado que podemos, comer, Moisés. Tenían como prioridad la comida. Y después por ahí otro grupito se le acercó y le dijo: Moisés, oye, ¿y qué vamos a beber? Tenemos sed, ¿no? Si apenas salimos ayer, ¿y a poco no voy a tomar agua? ¿Y mis hijos? ¿Y mi esposo y mi esposa? Como prioridad tenían la bebida, que es el agua, ¿no? Y otras personas tienen como prioridad otro tipo de bebidas, que esas llevan aún más a la perdición. Y entonces nos damos cuenta que la gente quería volver a Egipto, extrañaban Egipto. Aunque habían salido de Egipto físicamente, seguían estando con Egipto en su corazón. Ya habían salido de Egipto, pero lo seguían trayendo impregnado en sus vidas, pensamiento del mundo. No te preocupes por lo que has de comer.
ni por lo que has de beber. Porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Le dice, ¿sabes qué? Dios sabe que tú necesitas comer. Dios sabe que tú necesitas beber. Pero no solamente estamos hablando de un Dios, estamos hablando de nuestro Padre. Y volvemos a la figura paterna. Cuando un papá que ama a sus hijos, tiene sus hijos, es capaz de quitarse el bocado de la boca para darle de comer a los. Ahí está el ejemplo, un ejemplo muy fácil. Todos los infantes menores de 10 años se preocuparán por, ay, híjole, está bien cara la carne. Se preocuparán por decir, y no abrieron los del agua, no hay agua. No, porque ellos no saben cómo, pero de alguna o de otra manera ellos van a la hora de la comida, se sientan y en su plato va a haber comida. Ellos van a decir, tengo sed, y se les va a dar agua. ¿Ellos se preocupan de algo? No, porque ellos están confiados, ellos están con esa fe en sus padres terrenales, que ellos son los que le van a proveer. Igual esa misma fe es la que quiere el Señor que tengamos. Ahorita estamos dando la comida, pero recuerda, el tema es prioridades en el cristianismo. Y el Señor pone estos dos ejemplos tan sencillos y fáciles. ¿Por qué? Porque todos los demás, dice, yo puedo entenderte que como prioridad quieras comer y beber. Puedo entenderte porque son tus necesidades. Tú lo necesitas. Si no comes, te me mueres. Y si no bebes, te me mueres. Son tus necesidades. Y yo, como tu Padre Celestial, te voy a proveer de lo que necesites. Pero otras personas, ¿cómo serán aquellas personas que tienen como prioridad lo que no necesitan? Ejemplo, en la vida, ¿necesitas una buena carrera? Para muchas personas sí. Pero seamos sinceros, hay personas que ni estudiaron la secundaria y van en su vida de manera bien. ¿Es una necesidad para todos? ¿Que se aplica para todo? No. Porque muchos no nacieron con el ímpetu, el talento, el don de poder llegar a terminar una carrera. Ellos, lo suyo es el trabajo en el campo, el trabajo pesado, difícil, y son buenos en eso. Hay personas que nunca terminaron la secundaria y tienen, ¿de qué trabajas? ¿A qué te dedicas? No, yo tenía un terreno, pedí un préstamo, construí una casa, la rento, construí 2 departamentos, lo rento. De ahí compré otro terreno, también construí y lo rento. Yo vivo de mis rentas. Ahora, qué inteligente. ¿Y qué estudios tienes? No, pues la secundaria a la mitad porque me embaracé o embaracé a la muchacha. Oye, pero pues no te va mal. No, pues es que lo mío no era el estudio. Y hay personas que todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay personas que, como decía el hermano Phil al principio, la juventud, que es el versículo número 9 del Salmo 119 que leyó el hermano Phil y que usted lo tiene anotado en su libretita, dice que con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra, ¿no? Y es bien curioso porque él decía que cuando uno es joven se encuentra frente a muchas dificultades, muchas tentaciones. ¿Qué prioridad tendrán los jóvenes? ¿Qué prioridad tendrán los jóvenes? Algunos tienen como prioridad el tener una novia, un novio. Estamos sinceros, a esa edad, 13, 14, 15 años, nunca falta el grupito de niñas que dicen, el muchacho de ahí está bien guapo, y lo ven y se ríen, ¿no? Y el muchacho dice, oye, esa muchacha está bonita, sí, háblale. No, háblale tú. Oye, y mandan al amigo, oye, dice mi amigo que como prioridad tienen el tener un novio y una novia. El empezar a sociabilizar, a tratar de encajar en un círculo en esta sociedad. Quieren sentirse populares, importantes, etcétera, etcétera.
Y hay otras personas que tienen otras prioridades. Como por ejemplo, una persona que tiene como prioridad la música, va a buscar dedicarse a la música. Pero hablemos ya de la vida normal y corriente, ¿no? Los hijos como prioridad. Si le dan a elegir a un hijo, le dicen, ¿qué es lo que más amas en tu vida? Van a decir, a mi papá y a mamá. O al revés, a mamá y a papá. Sus prioridades. Nunca conocen de Cristo y nacen y en su vida tienen como prioridad a mamá, papá. Se casan y los hijos tienen teniendo como prioridad a mamá. Y ojo, eso es muy peligroso porque muchas veces terminan casándose con alguien que se asemeje a su mamá. Alguien que se asemeje a su mamá. Y no sé si usted ha puesto atención, pero muchos hombres que se casan con su pareja, resulta que la pareja, oye, se parece harto a tu mamá. No, no es cierto, no se parece. No, sí, se parece en el carácter, en la forma de ser, etcétera, etcétera. Y también al revés con las mujeres. A excepción de que no tengan una identidad, pero eso lo veremos en algún otro momento. Y entonces, como su prioridad sigue siendo su mamá o su papá, empiezan a comparar a la pareja y le dicen, ¿sabes qué? Discúlpame, pero con mi mamá, no te metas. Discúlpame, yo te amo mucho, yo te quiero mucho, pero con mi papá, no te metas. ¿Por qué? Porque siguen teniendo como prioridad a papá y a mamá, cuando las prioridades en ese momento debieron haber cambiado. Igual pasa con los papás y las mamás. Siguen teniendo como prioridad a los niños, a los bebés, que ya tienen 30, 40, 50 años y le siguen llamando mi bebé. Y el bebé nunca va a dejar de ser bebé porque no, tiene 50 años, ya hasta ya tu hijo tiene otro hijo y sigues llamándole, es que es mi bebé. Y entonces resulta que el bebé se casa, o el hombre se casa, y entonces nunca falta la mamá que, a pesar de que el hijo ya está viviendo con su esposa, va y le diga, oye, ¿qué pasó? Vine a ver que mi hijo esté comiendo bien, ¿no? Y a lo mejor para el hombre y para la mamá dice, pues qué bueno, pero ahí viene otro problema, la esposa, ¿no? Dice, oye, pues ¿qué tanto viene a tocar tu mamá? ¿Qué no confía en que yo te voy a dar de comer? A lo mejor sí, y resulta que entra la mamá y dice, ¿y qué comió mi hijo? No, pues le di hot dog, ¿no? Y un refresco, una Pepsi. ¿Qué va a decir la mamá? Ay, no, hijo, ¿cómo te alimentan? Te alimentaba mejor en mi casa, que te daba la sopita, el guisado, las tortillitas. Esta mujer no te sabe alimentar. Y entonces viene ese problema. ¿Por qué? Porque mamá y papá, en vez de seguir teniendo como prioridad su matrimonio, su prioridad son los hijos. Y entonces veámoslo de la siguiente manera. Pongámonos a pensar. En el peor de los casos, usted está con su pareja y ahí está el hijo o la hija. ¿A quién elegiría? ¿A la pareja o al hijo? Y la mayoría van a elegir al hijo. ¿Por qué? Porque son su prioridad. ¿Es malo? ¿Es bueno? La Biblia me dice que para los que están casados la prioridad tiene que ser el esposo, y la esposa que está casada tiene que tener como prioridad al marido. De lo contrario, nuestras prioridades son egoístas. Son egoístas porque queremos recibir afecto, pero no queremos dar afecto. Oye, pero es que no te corresponde. Dios, muchas veces con nosotros no le correspondíamos el amor a Dios que Dios nos daba. Y Dios por eso no dejó de amarnos. Y muy gente que dice, ay, ¿cómo vas a forzar una relación? Es que no debe de forzarse algo que algún día nació, un sentimiento que algún día creció, etcétera, etcétera. Como tu prioridad, que es Dios, nunca lo tomaste en cuenta y tu prioridad fue otra cosa. Cualquier cosa que no sea Dios te va a fallar. Cualquier cosa que no sea Dios te va a fallar. Es que yo hice caso en eso, hermano. Mi prioridad de mi esposo era mi esposa. ¿Y el Señor? Bueno, sí, también el Señor, pero bueno, y para hacer lo que querías hacer, pedías consejo a Dios y después
¿Cuántas veces Dios te dijo, acércate, dile que te perdone, y no lo hacías? Acércate, que se vaya, no lo dejes que se vaya. Y tú decías, no, que se vaya. Preferías defender tu postura en vez de obedecer a Dios. Y como nosotros no mostramos de Dios, la otra persona que elegimos nosotros, que nosotros elegimos, tampoco conocía de Dios. Porque nadie va a buscar o va a elegir a alguien que tenga como prioridad a Dios. Vamos a elegir a alguien que su prioridad seamos nosotros, pero cuando su prioridad cambie o esa persona cambie, también va a empezar a fallar eso que quisimos tener algún día. Entonces, la persona que nosotros elegimos falla y el culpable son él o ella. Y nos damos cuenta que, ¿qué cree? Que estamos en un error. ¿Por qué? ¿Quién lo eligió? ¿Quién la eligió? Nosotros. Es que no conociste cómo era. Y siempre miramos los defectos de la otra persona antes de ver los propios. Por eso es que como prioridad en la vida cristiana. Ahora vámonos al enfoque espiritual. Muchos tienen como prioridad congregarse. Pero está como prioridad congregarse antes que llegar a buscar del Señor en la iglesia. Son cosas muy distintas. El congregarse es ir, presentarme, me siento. Gloria a Dios. Termino. Bendiciones, hermanos. Me voy. Pero buscar, tratar de llegar para alimentarse de la presencia de Dios. Para decir, Señor, estoy aquí el día de hoy, atento, atenta a lo que usted me quiera decir. Sí, Señor, eso es para mí. Sí, Señor, voy a tratar de corregir esto. Voy a tratar de corregir aquello. Señor, ayúdeme a mejorar. Ayúdeme a ser mejor siervo. Ayúdeme a ser mejor sierva. Es muy distinto eso a llegar. Decir, bendiciones, hermanos, me siento y amén. Sí, ya, termino, bendiciones, bendiciones, y me voy. No es lo mismo llegar nada más por compromiso que llegar porque realmente uno quiere buscar de la presencia de Dios. El llegar a este lugar, y no solamente a este lugar, sino llegar a donde usted crea que puede tener un encuentro con Dios, no es cosa tan sencilla ni tan fácil. ¿En qué lugar? Le pregunto y ahora pregúntese usted. ¿En qué lugar usted tiene la libertad de hincarse, hablar con Dios, que el Señor la toque y derramar su alma? En la casa, donde hay tanto ruido, donde muchas veces en la casa nos la pasamos gritando, fulano, ¿qué? Pásame esto, ve por las tortillas, ve por el pan, ahorita voy. O el ruido de los carros. O si no, el mismo ruido de nuestra mente, porque podemos silenciar todo, pero nuestra mente ahí está. Estamos ahí y de repente, ¡ay! Rayos, Dios bendito. Explotaron. Estamos ahí y nuestra mente nos dice, ¿sabes qué? Ya son las 3 y no has hecho la comida. Ay, Señor, es que quiero hablar contigo, pero bueno, lo hago mientras hago la comida. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Si estás en casa y tienes personas que no conocen de Cristo en tu casa, te van a ver hincada, te van a ver llorando al Señor y van a criticarte, van a juzgarte. Cosas que aquí, entre el mismo pueblo de Dios, no hacemos ni deberíamos de hacer. Porque sabemos que la prioridad de la hermana que se hinca, la prioridad de la persona que pone atención y que la toca un mensaje, y de repente cuando menos se da cuenta dice, ¿por qué me escurre una lágrima de acá? Que dice, Señor, te estoy fallando, no te tenía como prioridad. Yo te quiero tener como prioridad, Señor. Y cuando el Señor dice, ¿cuántas veces te he dicho, tenme como prioridad? Y no me has obedecido. Hermano, hermana, cuando ese mensaje llega a nuestro corazón, sin que uno quiera, mire, solita el agua empieza a salir por nuestros ojos. Nuestros ojos empiezan a llorar porque decimos, Señor, te estoy fallando. Te estoy fallando. Dije a inicios de año, ahora sí voy a ir, ahora sí. Pero también lo dije hace un año. Y también lo dije hace 2. ¿Hasta cuándo, Señor, te seguiré fallando? ¿Hasta cuándo, Señor? En Romanos
el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace enfoque acerca de esto en el capítulo número 12, en el versículo número 2. Dice el apóstol Pablo: no se conforméis a este siglo. En la traducción lenguaje actual dice: ya no vivan como las personas que viven en este mundo, ya no vivan como los demás. La gente se va de vacaciones, la gente emprende un negocio, la gente busca mejores puestos, busca ascensos, busca ganar más, busca tener una pareja bonita, ojiazul, rubio, alto, o todo lo contrario. Porque no tenemos como prioridad al Maestro. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la traducción al lenguaje actual dice: ya no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Oiga, eso está tremendo, por eso se lo iba a leer en la traducción al lenguaje actual. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: cambien su manera de pensar, cambien su manera de ser. Y muchos, o la gran mayoría, no queremos cambiar. ¿Y qué cree? No vamos a cambiar, porque cambiar significa que estamos en un error. Y a nadie nos gusta estar en un error. A nadie. Cuando vea el ejemplo más fácil, se casa una persona, nuevamente, el ejemplo por eso amo cuando se tocan temas del matrimonio, porque el matrimonio es un resultado, es un resumen, una analogía de una vida con el Señor. ¿Por qué? Porque se casa el hombre, se casa con la mujer, y la mujer le dice: oye, ¿sabes qué? Terminaste de comer, levanta tu plato, llévalo a la tarja, ¿no? Aunque sea, no lo laves, yo lo lavo, pero levántalo. Y el hombre le dice: ¿y por qué lo voy a levantar? Si así soy, así me conociste y así me quedaré, ¿no? O el hombre le dice a la mujer: oye, ¿sabes qué? Pues párate más temprano. No, es que yo estoy acostumbrado. En mi casa yo siempre me paré a las 8, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Siempre. Sí, pero ya no estás en tu casa, no estás con tus papás. ¿Y qué? ¿Crees que por casarme contigo voy a cambiar? Bueno, pues es que se supone que deberías de cambiar. No, yo no voy a cambiar por ti. Yo no voy a cambiar mi manera de ser por ti. Pero ¿qué cree que nos dice el Señor? Cambien su manera de ser y de pensar. No sean como la gente de este mundo. Y dice: así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Si tú cambias tu manera de ser, vas a tener otra perspectiva y vas a decir: qué tremendo. Yo, parado desde donde estaba, podría jurar que esa sombra que está ahí era de esa planta. Pero cuando me muevo y cambio, me doy cuenta que la sombra nunca perteneció a la planta, sino que pertenecía a algún cable, pertenecía a mi sombra, etcétera, etcétera. Siempre y cuando sean cambios para bien y no para mal. Porque también si tienes cambios para mal, oye, es que antes no hablabas con groserías, te casaste y eres la persona más lépera que he conocido. Ahí sí cambiaste, no pusiste peros para cambiar. ¿Y qué crees? Lo malo es que cambiaste para mal. Cambiaste para mal. Oye, es que yo estaba acostumbrado a despertarme y que mi mamá ya tuviera el cafecito con el pan y el almuerzo. Sí, pero yo no soy tu mamá. Yo soy como soy y voy a procurar esforzarme para poder tener un hogar agradable para ti y agradable para mí. ¿Y qué tiene que hacer el otro? Decir: no, así no, está bien, no te preocupes, pues
pues así como también hay que aceptar que uno debe de cambiar, también tenemos que ser pacientes con el cambio de prioridades de las demás personas. Sigamos, regresamos a Lucas en su capítulo 12, que es donde estábamos. Y es bien tremendo porque el Señor sigue haciendo hincapié acerca de que podamos definir nuestras prioridades y que tengamos como prioridades el estar con Él, el obedecerle, el seguirle adelante constantemente, buscando primeramente su rostro día a día. En el versículo número 32 de Lucas, en su capítulo 12, le dije que donde estábamos, dice: a ver ustedes, pueblo mío, hijos, hijas, que sus prioridades estén siempre basadas y fundamentadas en mí. Si tú quieres amar a tu esposo, ámalo a través de mí. Señor, es un necio, terco, le hablo y parece mula, como se lo hará con la pared, Señor. Sí, pero ámalo a través de mí. Por eso está en este caminar, para que pueda aprender a cambiar su manera de ser y su manera de pensar. Ten paciencia, hijo, ten paciencia, hija, porque tú quieres las cosas ya. No, a veces se puede, a veces no se puede, porque yo como Dios no me voy a meter en el carácter de las personas, en su pensamiento, si ellos o ellas no me lo solicitan. Yo soy paciente para con todos, es más, soy paciente contigo. ¿Y tú quieres que cambie a ese pelado de un día para otro? Mija, primero déjame hacer la obra en ti, y por consiguiente la obra vendrá para los demás. Así que no temas, no temas. Y como dice, manada pequeña, no temas. Son muy pocos los que logran entender este tipo de prioridad. Son muy pocos, y por esta idea de prioridad en el Señor te van a juzgar, te van a señalar, te van a decir que estás mal. Amén. Te van a acusar. Vas a sufrir y vas a llorar de impotencia. Pero te voy a decir algo: no temas, porque nuestro Padre le ha placido darte el reino. Porque a nuestro Padre le ha placido darte el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y eso no todos lo heredan. No todos. Por eso sé que la lucha es difícil. Sé que la manera de pensar, cambiarla, es casi imposible, porque somos tercos y necios. Sabemos que la manera de actuar es muy difícil de cambiar, pero dice el Señor: no vas sola, no vas solo. Así que no temas. Cuando sufras, híncate, arrodíllate. Si te sientes enojo, enójate, pero no peques. Manada pequeña. En otras versiones dice pequeño borreguito o pequeña borreguita. Porque el reino de los cielos se le ha placido a Dios dártelo. Versículo número 33. Hagan este ejercicio. Vendan lo que posean. Den limosna. Ah, qué tremendo, Señor. ¿Cómo? Ahora te estás metiendo hasta con mi economía. ¿Cuál economía? Pues con mi dinero. ¿Tu dinero? A ver. Como que no estamos entendiendo. ¿De dónde obtienes tu dinero? Pues de mi venta. ¿Y quién te manda a los clientes? Amén. Yo, Señor. A ver, vete a parar al centro. Ve a pararte a ver cuánto vendes. A ver si vendes lo mismo conmigo que sin mí. Porque yo, dice el Señor, puedo hacer que en el desierto fluya el agua más rica y fresca. Pero sin mí
hasta en el lugar con la mejor posición y con el mejor capital y teniendo los mejores vendedores, se te va a ir a la quiebra. Ahí tú decides. Haz el ejemplo. Vende lo que posees. Pero Señor, ¿qué voy a vender? ¿Qué tienes? Tengo nada, Señor. Véndeme tu tiempo. Véndeme tu fuerza. ¿Y a quién se la voy a vender? Yo te la compro. Véndeme tus pensamientos. Pero Señor, ¿cómo te los voy a dar? Ponme como prioridad. Señor, tengo, Señor, 100 pesos, es todo lo que tengo. Da tu limosna. Pero Señor, tengo 100 pesos. ¿Realmente confías en mí? Sí, dala. ¿A quién, Señor? A donde tú sientas que hay necesidad. Tú sientes que estás necesitado, ¿qué crees? Hay personas con más necesidad. Tú sufres porque no sabes qué zapatos comprarte, si los negros o los azules. Hay personas que sufren porque sus hijos llevan medio año llevando los mismos zapatos rotos. Y tú te andas quebrando la cabeza porque no sabes qué zapatos comprarte hoy. Haz la prueba. Esas personas viven por fe. Confían en mí, saben que lo poco que ganan es porque yo se los doy. Y esas personas son las que a veces más dan. Porque valoran hasta el más mínimo centavo. Y las personas que mientras más ganan, más ambiciosas se hacen las personas que son del mundo. ¿Por qué? Porque dicen, ya gané 1,000 y Señor, aquí están mis 100 pesos. Y el Señor te bendice y te da ahora 2,000. Y en vez de decir, ¿cuánto le tendrías que dar al Señor? 200. Y sigo dando mis 100. Y el Señor te sube el sueldo. Te suben, te ascienden. Y empiezas a ganar 5,000. Y la persona sigue dando sus 100 pesos. A ver, entonces a ver, ¿qué prioridades tienes, Señor, tú? Lo mismo me decías cuando ganabas 1,000 pesos. Ahora ganas más. Y tu prioridad ha sido menos. Háganse bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agoten. Donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. Terminamos versículo 34. Ojo, hijo, hija. ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Por qué, Señor? ¿Te cuesta trabajo dar? Sí, Señor. Sí, porque sé lo que es no tener, Señor. Sé lo que no es tener. Y ahora que tengo, ¿por qué no puedo disfrutar del fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo? Son importantes esas cosas para ti. Sí, Señor, pero tú lo eres más. Sí, sí. ¿Sabes? Tu corazón se ha arraigado en aquellas cosas. Pero ¿cómo que mi corazón? Mi corazón está en ti, Señor. Cuando te pido algo, me pones peros. Pero, Señor, ¿cómo quieres que te dé? Deja afuera. Haz al lado el dinero. Deja de pensar por un momento en el dinero. Te pido tiempo y me dices, voy a orar 10 minutos, Señor. Llevas 3 y ya te estás durmiendo. Señor, voy a leer el Evangelio de Mateo. Llevas 3 años diciendo que lo vas a leer. Leíste mi nacimiento, llegaste a las parábolas, te detuviste porque dijiste que lo demás ya te lo sabías. Y dijiste, mejor leo Romanos. Y no terminaste de leer Mateo. Te invito, ve a la iglesia, hija. Y tú dijiste, sí, Señor, este año me hago el propósito de llegar temprano. Hija, ya estamos en octubre, noviembre. Y llegaste 2 veces temprano y porque te cambiaron el horario de verano. ¿Y sabes por qué pasó? Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Por eso cuando tu hijo, tu hija sufren, sufres más de lo que deberías de sufrir. Porque si en tu corazón estuviera yo, sabrías que ese sufrimiento es pasajero y es corto, porque dentro de poco yo sanaré a tu hijo, yo sanaré a tu hija. Pero como no tienes en tu corazón como prioridad el voltear a verme a mí, sufres más de lo que deberías de sufrir.
Así que te invito, hijo, hija, cambia tus prioridades. Si tienes como prioridades a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, qué bueno, has aprendido bien. Pero ahora nada más ponlos un escalón abajo y a mí ponme por encima de todo. Si me pones por encima de todo, tú preocúpate por mí, que yo me preocuparé por ti. Póngase de pie y vamos a hablar con el Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Porque en esta noche usted nos ha hablado de un tema muy importante, que son las prioridades en la vida cristiana. Señor, sabemos que nosotros muchas veces le hemos fallado porque no hemos definido bien nuestras prioridades. Y Señor, le rogamos que nos ayude para poder tener un enfoque más presente en nuestras prioridades. Y Señor, sabemos que somos imperfectos. Por eso es que buscamos a usted, el único y verdadero Dios perfecto, para que usted pueda perfeccionarnos por medio de su palabra, por medio de su espíritu, y poder, Señor,